Hola amigos, ¿qué tal? Soy Jesús y el día de hoy vamos a continuar viendo algunas cosas sobre Excel, seguir aprendiendo para convertirnos en unos capos en Excel. Bueno, lo que les traigo para hoy es acerca de cómo manejar las celdas y los datos que hay en ellas, que cuando están agrupadas como una base de datos, ¿no? Nosotros en Excel tenemos celdas por filas, por columnas, por hojas. Podemos agrupar las celdas, podemos convertirlas en una tabla, podemos agruparlas en una base de datos o podemos tener diferentes tablas dispersas por una sola hoja. Y a veces vamos a trabajar con bases de datos muy numerosas, de 1000 datos, 10.000, 500.000, todos los que necesitemos. Y para estar con todos los datos, para poder manejarlos de una forma sencilla, hay algunos atajos que Excel nos brinda. Primero que nada, en este caso vemos una lista, ¿no? Una lista de prendas de vestir, una tienda que los fabrica, y aquí está los almacenes ubicados en 4 puntos distintos y cada uno sale el nivel de producción. Ahora vamos a completar con buzos. Ya. Aquí cada almacén cuenta con una cantidad de producción distinta, ¿no? Y vemos que todos los datos están juntos. Cuando todos los datos están juntos, no hay un espacio en blanco en este caso, entonces Excel va a entender esto como si fuera una base de datos. Y todos los manejos, los comandos que usemos, va a tomarlos en conjunto. Más adelante voy a explicar bien a qué se refiere esto. Pero vayamos viendo algunas cosas que están por aquí a la vista. Por ejemplo, vemos aquí algunos botones como Control, Shift, que muchas veces los vamos a encontrar con el nombre de mayúscula, Enter o espacio, ¿no? ¿Para qué nos sirven esto? Y además estas flechas, bueno, digamos que estamos en una celda inicial de esta base de datos y queremos ir a la celda final. En este caso es fácil, podemos hacer un clic en la número 26 y ya llegamos a la última celda que contiene datos de esta tabla. Queremos ir a la izquierda, la última. Bueno, hacemos un clic en G26 y ya estamos en la última. Pero ¿qué pasaría si es una base de datos de 10.000, de 5.000 datos, donde el cursor no va a poder ubicarnos de forma rápida en esa dirección? Pues entonces vamos a recurrir a estos comandos que vemos aquí en la pantalla. Por ejemplo, ubiquémonos aquí en la primera celda que contiene datos de esta lista. Vamos a ver que es una celda combinada, ¿no? Yo he escrito el nombre o encabezado en C13, pero para poder tenerlo como a la altura de estos encabezados, he combinado con este botón y lo centra, ¿no? Entonces eso viene a ser como una sola celda, pero en verdad su ubicación o su rango, su conformación está dada por dos celdas. Yo quiero ir desde la primera hasta la última, voy a utilizar la tecla Control y las flechas, las dos a la vez, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ir al final, Control hacia abajo. En este caso, ¿por qué no me botó o no me mandó a la última celda C26? Simplemente porque esta es una celda combinada, entonces al ser una celda combinada no se cumple esa propiedad, por lo que si queremos ir a la celda última, vamos a tener que comenzar de la celda que comienza, digamos, esta lista, no del encabezado. Por ejemplo, en C15 vamos a hacer el mismo procedimiento, control y final, y ahora sí nos va a mostrar la última celda, sea cual sea la posición. Ojo, siempre y cuando no haya una celda en blanco en medio. ¿Qué pasa si hay una celda en blanco? Nos va a dirigir únicamente hasta una celda antes de esa celda en blanco, ¿no? Lo mismo para los lados izquierdo y derecho. Yo me dirijo hacia el lado derecho con control y la flecha que yo quiero seguir, derecha o izquierda. Si yo quiero ir hacia arriba, control hacia arriba. En este caso, ¿por qué me botó hasta los olivos? Porque esta celda es una celda simple, no está combinada, y también la va a entender como si fuera parte de esa lista. Como vemos, esta celda de encabezado almacenes también es una celda combinada. Son 4 celdas combinadas para completar y darle formato a esa tabla, pero los demás sí son
celdas comunes y normales, ¿no? Vamos a ver que todo, a pesar de que tenemos texto y a pesar de que aquí tenemos números, datos numéricos, cantidades, pues todo está escrito o está con el formato de texto general, dato general. Este nos va a permitir hacer cálculos sin ningún problema en caso de que nosotros querramos hacerlo, ¿no? Entonces vamos a ver con control final, vamos a poder desplazarnos hacia donde nosotros querramos. ¿Cómo yo puedo seleccionar todo este rango, ¿no? Como había dicho, Excel va a entender esto como una tabla, como una base de datos, porque todos los datos están agrupados y están continuos, no tienen ningún corte. Si yo cortara esto, pues Excel va a entender que esta es una base de datos y esta es otra base de datos, pero de esta manera lo entiende todo en conjunto. ¿Y cómo yo puedo seleccionar todo eso? Bueno, en algunas versiones con control más la tecla E, y en otras versiones con alt, pero el alt de la mano derecha y la tecla E, como vemos acá, ¿no? Yo me ubico en cualquiera de las celdas dentro de ese rango o de esa base de datos. Yo aplico alt más E o control más E y se va a seleccionar toda esa base de datos. ¿Cómo yo puedo seleccionar solo un número determinado de celdas, ¿no? Digamos, yo solamente quiero seleccionar los artículos sin necesidad de usar el cursor, el mouse. Pues bueno, me voy a ubicar en la celda desde donde yo quiero partir, voy a apretar la tecla Shift o mayúscula y voy a apretar las flechas según la dirección hacia donde yo me quiera dirigir, es decir, flecha hacia abajo, una por una, y de esta manera seleccionamos únicamente las celdas que nosotros queremos de forma continua, porque en este caso solo queremos los artículos, por eso estamos seleccionando solamente esa columna. Pero ¿qué pasa si yo quiero seleccionar toda esa columna artículos sin necesidad de seleccionar todo? Pues bueno, para este caso vamos a recurrir a la tecla control, shift y abajo. Al seleccionar las tres se va a sombrear toda esa área que estamos queriendo tener marcada. ¿Qué pasa si yo quiero seleccionar solamente los buzos? Como explicamos de la misma manera, Shift, y voy avanzando con las flechas de izquierda o derecha según yo quiera. Pero si yo quiero seleccionar todos los buzos, pues aplicamos nuevamente Control, Shift y la tecla derecha. Si yo quiero seleccionar solamente la lista y los montos, las cantidades, pero no los encabezados, pues bueno, comienzo desde buzos, Control, Shift, abajo, derecha. Puedo comenzar desde el final también, Control, Shift, abajo, izquierda. ¿Cómo selecciono todo? Bueno, Alt, E o Control, E. Aparte de esa forma de seleccionar los datos, bueno, Excel también nos da herramientas para poder hacerlo de forma automática presionando la tecla F5. Nos va a aparecer esta ventana, la cual tenemos graficada acá, y nosotros podemos ir hacia alguna celda que nosotros querramos. Por ejemplo, yo estoy ahorita en la celda E20, pero quiero dirigirme a la celda A1. Pues escribo la dirección de esa celda en ese espacio en blanco, le doy a aceptar y Excel ya me dirigió a esa celda A1. ¿Qué pasa si yo quiero seleccionar todo esto? Pues bueno, voy a ponerle un nombre acá. Voy a ponerle tabla. Y digamos que yo estoy en otra celda, en el E20, y quiero seleccionar de una sola manera todo eso, pues aquí ya hay una lista creada. Por ejemplo, hay un rango que se llama Excel, pero en este caso yo quiero seleccionar el rango tabla. Y ya me va a seleccionar todo eso que yo estoy queriendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero seleccionar todas las celdas en blanco de este libro? Pues bueno, vamos a repetir el mismo camino, F5, y aquí voy a dar en el botón especial. Aquí Excel me va a poder permitir seleccionar algunos tipos determinados de elementos. Por ejemplo, si una celda contiene comentarios, si una celda contiene fórmula, si hay una celda en blanco, una región actual es como
seleccionar toda la base de datos, una matriz, objetos. Los objetos vienen a ser las imágenes, los gráficos, las viñetas, las formas, etcétera, ¿no? Seleccionar última celda, solo las celdas visibles, quiere decir aquellas que por las cuales no han sido aplicadas bajo un filtro, no están ocultas. Y por ejemplo en este caso lo que habíamos dicho es: quiero seleccionar todas las celdas en blanco de este libro, es decir, las que no tienen ningún contenido, ningún dato. Vamos a darle a aceptar y ya seleccionó todas esas celdas en blanco, ¿no? Partiendo desde A1 hasta abajo. Bueno, acá ya encontró celdas con datos, por eso se ha detenido ahí. Y entonces de esta manera Excel nos va a permitir seleccionar todas estas formas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero agregar algo acá? Me faltó agregar una columna. ¿Qué pasa si acá yo le pongo un código a cada uno de los productos, ¿no? Vamos a combinar estas celdas, vamos a darle centrar, vamos a ponerle el mismo tipo de letra y sombreado, y vamos a ponerle acá al encabezado un color distinto, y acá vamos a ponerle unas líneas para que quede como una tabla, unos bordes, ¿no? Yo quiero que todo esto esté centrado. Vamos a centrarlo al medio. Vamos a ponerle códigos comenzando desde el 100, ¿no? Imaginemos que yo quiero poner el mismo código a todo, lo que no tiene sentido, pero solamente es para un ejemplo. Yo le he puesto 100 al primer artículo, y yo quiero emular ese mismo código para todos los demás artículos. Entonces, yo lo que podría hacer es escribir 100 manualmente en cada uno de ellos, lo cual nos tardaría mucho tiempo si es que fuesen miles de productos. Yo lo que voy a hacer en este caso es seleccionar todo ese rango por el cual yo quiero llenar con esos códigos, y como en este caso todas las celdas, todos los productos van a tener el mismo código, yo voy a poner, digamos, 100, y voy a apretar, estando seleccionado ese rango, Control Enter. Entonces Control Enter va a emular esa escritura que estamos haciendo en esa celda seleccionada en todas las demás celdas seleccionadas. Entonces aquí completamos nuestra serie. Si queremos ponerle 150, vamos a ponerle 150. Pero como decía, no es común o no es lo adecuado que un artículo o varios artículos tengan el mismo código, sino que tienen que tener códigos distintos para poder diferenciarlos y reconocerlos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero colocar códigos aumentando de 100 en 100? Es decir, que el segundo sea 200, 300, 400. Pues podemos hacerlo de forma manual, pero hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, aquí ya hemos comenzado una lista, entonces Excel ya está reconociendo esa lista. Vamos a coger la parte inferior derecha de esa celda donde nos aparece esta cruz de color negra, y vamos a ir completando. Vamos a arrastrar esa selección hasta la última celda en donde queremos completar, y de esta manera ya tenemos estos códigos completados, ¿no? ¿De qué otra forma podemos hacerlo? Digamos que yo solamente cojo la primera celda, no tengo ningún otro código más colocado a través del cual Excel pueda percibir o entender que es una lista que está aumentando de 100 en 100. Pues entonces vamos a irnos a la parte inferior derecha de esa celda que contiene ese código, vamos a hacer clic derecho y vamos a arrastrar esa celda hasta el final. Nos va a aparecer esta opción y nosotros vamos a dar en series. Yo quiero que el incremento sea de 100 en 100, sin ningún límite. Entonces ya completamos nuevamente estos códigos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos comenzado a hacer la primera celda y hemos jalado para que nosotros después pongamos cómo queremos que Excel nos complete esa serie. En este caso hemos completado una serie de 100 en 100.